la palabra de Dios que el Señor traía a mi corazón, ¿no? Y justamente por todo lo que estamos viviendo, por el contexto que estamos viviendo como país y lo que ha ocurrido con nuestra economía, en la economía, ¿no? Con el ministro de Economía y todas las cosas que han ocurrido en estos últimos días y cómo se ha disparado el dólar y hay productos que ya no están ni valen mucho más que ayer, hoy. Así que tantas cosas, pero yo pensaba, Señor, vos sos un Dios tan poderoso, tan bueno y nos has mostrado tu favor tantas veces cuando parecía que el viento estaba en contra, que vos siempre salís a nuestro encuentro con cosas nuevas y no vamos a mirar el viento que parezca levantarse alrededor, sino escuchar tu voz y discernir lo que estás haciendo en este tiempo. Porque pareciera que cuando todo parece contraerse, parece achicarse, las economías familiares parecen achicarse, parece contraerse la economía de nuestro país, parece, ¿no es cierto?, todo reducirse. A nosotros en este tiempo el Señor nos está trayendo un tiempo de expansión como ministerio, como pueblo, como iglesia. Parte de lo que nombraba Margarita, lo que nombró el pastor el sábado en la reunión, tremendas cosas que Dios está haciendo. En medio de todo lo que está ocurriendo, el Señor nos ha permitido comprar las maquinarias para la panificadora y tantas cosas que estamos haciendo. Va delante nuestro y más rápido que nosotros y nos está llevando a Ezeiza a multiplicar allí jóvenes, adolescentes, familia y todos los proyectos que estamos haciendo como ministerio. Y yo digo, Señor, vos querés bendecirnos ahora, no después, no en el momento que todo pase y parezca salir el sol. Vos querés hacerlo para lucirte, para salirnos al encuentro con cosas nuevas y para que en ese momento donde parece que hay desierto, donde parece que hay desidia, ahí es donde vos te glorificás y glorificás tu nombre. Y mientras pensaba en estas cosas, recordaba hombres en la palabra de Dios, hombres como José, hombres como Daniel, como David, como Gedeón, hombres usados, hombres clave en la palabra de Dios, para ser usados por Dios, para bendecir al pueblo, para abrir puertas, para que se desate el poder de Dios en un lugar, en un gobierno, en la defensa de un pueblo, en el cambio de leyes y en tantas otras cosas. Y todas esas cosas que pasaron en la palabra de Dios y a través de hombres preparados, llenos del Espíritu de Dios, hombres y mujeres consagrados a Dios, todas esas cosas ocurrieron en tiempos difíciles, ocurrían en tiempos donde parecía que había crisis, en tiempos donde había guerra, en tiempos donde había peste, en tiempos donde iba a haber hambruna, en tiempos donde el enemigo estaba atacando, saqueando, y sin embargo el Señor estaba ahí para glorificar su nombre. Por eso quiero leer un pasaje, el pasaje de Génesis 41 del 14 al 40, acerca de la vida de José. José fue un hombre que caminó, hubo un caminar de José con Dios. José atravesó tantas dificultades como todos ya conocemos, la mayoría de los que conocemos hace un tiempo la palabra de Dios. José fue vendido por sus hermanos, rechazado por ellos, lo querían matar, lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto, estuvo en esclavitud, fue acusado injustamente en la casa de su amo egipcio de un abuso que no había cometido y fue puesto en la cárcel. Muchos años en la vida de José, de pruebas, de dificultad, muchos años, y sin embargo José se mantenía firme y en la prueba, en medio de la cárcel, en medio de la esclavitud, siempre la palabra de Dios dice que la mano del Señor estaba con José y él hallaba gracia delante de los que estaban a cargo y entonces prosperaba en todo lo que hacía. Y prosperaba en ese tiempo de lo pequeño y después prosperó en el tiempo de lo mucho y de lo grande. Pero lo cierto es que José tenía un andar con Dios y en ese andar con Dios
había momentos en la vida, no solo de José, sino de estos hombres de Dios, en los cuales Dios operaba algo especial, algo que abría una puerta, algo determinante, algo sobre lo cual se notaba que venía el poder de Dios, que era algo del cielo, que no es humano, que no proviene de la naturaleza humana ni de las capacidades humanas, sino que Dios mismo es el que opera en aquel que le está buscando y está centrado en el canal de Dios para estar en el momento preciso, en el lugar preciso, para ocupar el lugar que Dios tiene para su vida. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos estar en ese canal de Dios, en el momento preciso, en el lugar preciso, para que cuando Dios diga, acá necesito un hombre sobre el cual depositar mi revelación, desatar mi espíritu para hacer algo poderoso, entonces estés preparado, estés preparada? Bueno, esta palabra tiene que ver con eso, con prepararnos, con caminar con el Señor, con permanecer fieles, firmes, para que el Señor haga todo aquello que quiere hacer con nuestra vida. Y hablando así de José, llegó el momento que después de estar esclavo, después de estar en la cárcel, después de haber pasado muchos años de pruebas, en un momento determinado y de un día para el otro, José entonces es puesto delante del faraón a causa de que el ayudante de Faraón le cuenta que había estado en la cárcel con ese muchacho hebreo, el cual tenía el don de revelación de los sueños. Y entonces el faraón de Egipto había tenido un sueño que lo había consternado, un sueño que no sabía de qué se trataba ni qué estaba por acontecer. Y en ese momento lo llaman a José y lo ponen así, como quien dice, lo vistieron, lo afeitaron porque estaba en la cárcel y lo plantaron delante del faraón, y ahí José tuvo la puerta de oportunidad, estaba preparado, estaba listo para que lo de Dios ocurra en su vida. Y dice en Génesis 41, 14 al 40, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Faraón le había contado el sueño que había tenido. Y aquí lo vuelve a relatar José, dando la revelación, la interpretación de ese sueño. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas, lo que había visto Faraón en el sueño, son 7 años. El sueño es uno mismo. 2 sueños había tenido Faraón. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este?
en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha dado saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. No sé qué pasó con la pantalla, chicos. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Entonces, podemos ver hasta acá, en este pasaje, como decía recién, que José tuvo un andar, un caminar de José con el Señor en su vida. En los momentos más difíciles, en los momentos de más injusticia, de prueba, en esos momentos donde en general las personas pareciéramos más bien preguntar o rebelarnos o enojarnos con Dios, José permanecía firme, se mantenía con fe, se mantenía creyendo a Dios, se mantenía administrando, se mantenía atento, encontraba el lugar para poder prosperar. Y dice que la mano del Señor estaba con él y tenía éxito en lo que hacía. Porque la realidad es que el secreto de que en nuestra vida como hijos de Dios tengamos éxito tiene que ver con que estemos con el Señor y con que la mano del Señor esté sobre nosotros. Pero hubo un momento determinado en el que José fue puesto delante del faraón, como te decía recién, y ahí estaba preparado, y el tiempo de la preparación de la vida de José era para ese momento cúlmine. Porque cuando estaba allí frente a Faraón, no fue ni por la habilidad prodigiosa de administrar de José en la cárcel, ni en Egipto, ni en la esclavitud, sino porque Dios le reveló un sueño que solamente Dios podía revelar. Y estaba frente a un gobernante que estaba pasmado y atónito y dándose cuenta que el Espíritu de Dios estaba sobre José y reconociendo que había algo de Dios diferente sobre la vida de este varón. Y yo pensaba en esos momentos clave y bisagra que Dios, cuando nosotros caminamos con el Señor, nos va presentando en la vida. Y que son momentos para los que tenemos que estar preparándonos todo el tiempo, durante toda nuestra vida, para poder en ese momento estar atentos y estar en el Espíritu, para que cuando Dios quiere abrir una puerta, nosotros podamos entrar por ella. Para que nosotros podamos tener la sensibilidad espiritual suficiente para que el Espíritu Santo revele, muestre que por ahí es por donde tengo que entrar, o que esto es lo que está sucediendo y lo que Dios quiere hacer en este momento y en este tiempo preciso. Por eso nosotros podemos escuchar muchas cosas en estos días, pero hay algo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Acércate a Jesús. Y a eso es a donde tenemos que apuntar y lo que tenemos que mirar. Y si Dios está abriendo puertas y esa es la unción que está trayendo sobre el ministerio, también viene sobre nuestras vidas personales, sobre todos aquellos que nos vamos a mantener orando, clamando, que vamos a hacer ayunos, que nos vamos a meter en el Espíritu para recibir lo que Dios tiene. Entonces no nos vamos a guiar ni a obnubilar por las noticias ni por las cosas que ocurran, sino que vamos a ser guiados por lo que Dios está haciendo. Y cuando Dios encuentra un hombre o una mujer así, que pueden ser el receptáculo de la revelación de Dios y de las cosas que Dios quiere hacer, entonces Dios lo promociona, te pone en el lugar justo, en el momento correcto, frente a la puerta de oportunidad. Y vos tenés que estar preparado y yo tengo que estar preparada para poder entrar por ella. Y yo creo que este es el tiempo justo para nosotros en el que esto está ocurriendo. Que Dios quiere abrir puertas de oportunidad, que Dios quiere traer extensión de nuestra tierra y multiplicación de todo lo que está en nuestra mano. Pero necesitamos creerlo, porque esto lo arrebata el que le cree a Dios. El que no se deja llevar ni aplastar por la prueba, por la dificultad, por las cosas que tal vez ocurran o acontezcan. El enemigo tal vez quiera levantarse para distraerte, para levantar un murmullo alrededor
una preocupación, una división, una contienda, pero vos y yo tenemos que levantarnos en el Espíritu para desechar todas esas cosas y tomarlo de Dios en el tiempo justo, en el momento correcto, y discernir lo que Dios está haciendo. Porque estos son tiempos en el que el Señor nos quiere bendecir y nos quiere multiplicar. Contrario a la corriente de este mundo que quiere contraer, el Señor quiere expandir y quiere multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces pensaba en esos momentos precisos de Dios para el que tenemos que estar preparados, y que no va a ser muchas veces cosas que el Señor nos entregue, no se van a dar solamente por las capacidades y aptitudes que nosotros tenemos, sino que Dios también va a estar ahí para mostrar su poder y para mostrar su gloria. Pensaba en David también, como cuando mató al gigante filisteo, ese valor, ese coraje que vino sobre la vida de David para enfrentar a ese gigante, no era algo totalmente inspirado por el Espíritu. Si leemos la palabra, todas las cosas que declara a este filisteo incircunciso que ha desafiado los escuadrones del Dios viviente, ¿no? Y todas las cosas que comienza a declarar son inspiraciones poderosas del Espíritu de Dios, que derriban, que cancelan argumentos, que quitan temores, que derriban temores. Tienen que ver con una persona que no se deja amedrentar por las situaciones, que le cree a Dios y que sabe y dice y declara que no es con espada que el Señor trae la victoria, sino que es a través de su poder. Y muchas veces nos encontramos queriendo librar tantas batallas, desesperándonos por trabajar tanto, queriendo buscar y buscar y llenarnos de tantas cosas, cuando el Señor tal vez en este tiempo nos está diciendo: está en el Espíritu, centrate en lo que estoy por hacer con tu vida, para que puedas aquietar tu espíritu y recibir revelación del cielo, para que puedas entrar por la puerta que quiero abrirte y no pases de largo. Pensaba que hoy justamente estamos en tiempos de crisis en nuestro país, como dijimos recién. No se sabe qué va a pasar con la economía, a cuánto va a quedar el dólar, no sabemos todas esas cosas. La gente salió a comprar productos. En las noticias decía que hay personas que salieron y compraron televisores en cuotas y tantas cosas, para que después la deuda se licúe con la inflación, o piensan que por comprarse un electrodoméstico se van a salvar. Pero nosotros en este tiempo, porque para los hijos de Dios crisis es oportunidad, y entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para pararnos en el lugar donde el Señor quiere plantarnos en este tiempo. Y si vos en este tiempo, y yo le queremos decir al Espíritu Santo: Señor, heme aquí, prepárame para entrar en estos tiempos. Señor, yo quiero verlo, quiero vislumbrarlo, quiero ser partícipe de esta expansión, de este tiempo de multiplicación. Señor, yo quiero que en el momento en el que vos tengas preparado para mi vida, yo pueda entrar y yo puedas desatar tu gloria y puedas hacer algo sobrenatural a través de mi vida. Entonces, Señor, yo quiero formar parte de eso. Lo extraordinario de esto fue que en la vez de José, cuando se reveló el sueño, no fue por algo que hizo por su fuerza, sino porque Dios se lo dio. Cuando David mató al filisteo, es porque Dios le dio esa victoria. Me acordaba cuando Sansón mató con una quijada de burro a 1000 filisteos, imagínate. Dice que vino el Espíritu de Dios con poder sobre Sansón y tomó la quijada de un burro que había muerto hacía un rato, porque ni siquiera la quijada todavía estaba seca. Y con esa quijada de burro y envainado por la fuerza del Espíritu de Dios, mató a 1000 enemigos filisteos. Es que cuando nosotros nos centramos para buscar de Dios y le permitimos al Espíritu Santo que nos traiga esa fuerza, ese poder, buscando de Él, consagrándonos, entonces el Señor obra, hace cosas nuevas, hace milagros creativos, hace prodigios. Mirá,
Puedo leerte ese pasaje de Jueces, capítulo 15, versículos 14 y 15. Cuando llegaron a Ley, los filisteos salieron a su encuentro gritando de alegría. Pero el Espíritu del Señor, porque los filisteos creían que iban a apresar a Sansón. Y entonces dice, pero el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, el cual rompió las sogas que le sujetaban los brazos y las manos, como si fueran cordeles de lino quemados. Luego tomó una quijada de asno que había por allí y que aún no estaba reseca, y con ella mató a 1000 filisteos. Y después se puso a cantar. Dijo, con la quijada de un asno hice 1 y 2 montones, con la quijada de un asno a 1000 hombres maté. Era porque Dios le estaba dando el poder para vencer a los enemigos. Y las cuerdas que ataban los brazos de Sansón, con las cuales el enemigo quería impedirle moverse y quería traer opresión sobre él, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, dice que las rompió a esas cuerdas, a esas ataduras, las rompió de manera tal que parecían cordeles quemados, es decir, no tenían ni fuerza. Porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, hace cosas poderosas, se desatan las ataduras, entonces nosotros recibimos fuerza, poder del cielo, entramos en una nueva etapa espiritual de crecimiento, en una nueva dimensión espiritual. Y no sé vos, pero yo la quiero en este tiempo. Y no es mañana, es hoy. No es después, es ahora. No es cuando las noticias suenen buenas, es cuando Dios dice sí, amén, y es en este momento. Y yo creo que ese momento viene aquí y ahora para el ministerio Acércate a Jesús y para todos aquellos que le creemos a Dios y abrazamos la visión en este tiempo. Amén. Y ¿saben qué pensaba? Le había dado tanta sed a Sansón en ese momento, cuando mató a los filisteos, que le pidió al Señor. Le dijo, Señor, me diste toda esta victoria, ahora no me voy a morir de sed. Entonces, dice en el versículo 19 de ese capítulo, entonces Dios abrió el hoyo que hay en Ley y Sansón bebió del agua que brotaba del hoyo. Dios abrió un hoyo que brotó agua para darle de beber a Sansón, porque no lo iba a dejar morir de sed en ese lugar, ni frente a sus enemigos. Y quiero decirte que el Señor no te va a dejar de morir ni de hambre, ni de sed, ni sin trabajo, ni ninguna de esas cosas que muchas veces el enemigo quiere venir a poner en tu mente, porque el Señor va a abrir un hoyo para que puedas beber agua, para que puedas sustentarte, para que yo pueda sustentarme. Y si estamos buscando del Señor, también nos va a llenar del poder de su Espíritu Santo para que en el momento justo, en el momento clave, vos y yo podamos tener victoria y subir de nivel espiritual, crecer espiritualmente. Porque no sé vos, pero yo creo y quiero que este sea para mi vida y para tu vida y para la vida de nuestro ministerio un tiempo de crecimiento espiritual. No nos queremos quedar igual ni estancados, queremos crecer, queremos multiplicarnos, queremos expandirnos. Pensaba también en David cuando mató a Goliat. Voy a leer en 1 Samuel 17 unos versículos, poquitos nada más. Dice, toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espada ni de lanza para salvarlos. La victoria es del Señor. Y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos, al enemigo. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo. Decirle al que tenés al lado, en línea de combate. ¿No? Entonces dice que se colocó en línea de combate frente al filisteo. Metió su mano en el morral y sacando una piedra, la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y éste cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad
de usar la espada. No hubo necesidad de usar la espada porque era Dios mismo el que estaba peleando esa batalla. Era Dios mismo el que estaba venciendo a ese gigante. Era Dios mismo el que le estaba abriendo la puerta al ejército de Israel para que comiencen a perseguir a los filisteos, a sus enemigos, que día tras día, durante 40 días los estaban intimidando y desafiándolos. Pero que cuando se levantó un hombre de Dios, que estaba en el lugar justo, en el momento correcto, lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios, y que creía que Dios era poderoso para hacer espacio para que prosperen, entonces Dios operó sobrenaturalmente, y no fue con sus propias fuerzas, sino con el poder de Dios, que Dios obró y ellos obtuvieron ese día una tremenda victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la victoria y el poder de Dios que sigue operando en tu vida y en mi vida en este tiempo. Y el Señor quiere que vos y yo entremos en ese río en este tiempo, que entremos en ese poder del Espíritu. Pero acá decía que David se puso en línea de combate. Es decir, nosotros tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios. Tenemos que estar en la línea justa para poder ver con claridad. Y si nosotros estamos en la línea justa, con los oídos espirituales afinados para escuchar al Señor. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra buscando la presencia de Dios, entrando en tiempos de comunión. Si querés ayunando, ayunando, pero leyendo la palabra, teniendo tiempos de intimidad, de comunión. Porque es ahí donde viene la revelación que me lleva a la etapa que sigue. Es ahí donde puedo subir el escalón espiritual. Es ahí donde Dios me coloca, me lleva en el espíritu hacia los lugares donde yo puedo ser bendecido, puedo ser prosperado. Y la verdad es que ese es el camino que nosotros necesitamos recorrer en este tiempo. No sé vos, pero yo quiero recorrer ese camino y que el Señor me traiga guía y dirección, y te traiga guía y dirección para poder cumplir su voluntad en este tiempo. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y le pido a los músicos que puedan acompañarme. Y pensaba en esto. Como dijimos al principio acerca de la vida de José, de la vida de David. David, cuando fue a enfrentarse con Goliat, le dijo al rey: yo, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venía un león o venía un oso, y entonces yo las defendía. No importaba qué animal sea. Yo lo tomaba al animal por la quijada y lo hería hasta matarlo, porque no permitía David que ni el león ni el oso se apoderen de las ovejas de su padre. Y así nosotros tenemos que defender el territorio y las ovejas y la familia que Dios nos da, sea león, sea oso. Pero la verdad es que cuando yo estoy estudiando, a mí me enseñaron que la reacción natural de una persona cuando ve un oso o cuando ve un león, la reacción natural es que comienza a transpirar, se le acelera el corazón, instantáneamente en el cerebro se produce la alerta: peligro león, peligro oso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? Oso, león, y salgo huyendo. Pero ¿qué pasó en la mente, en el corazón, en el espíritu de David? Que él veía al león y al oso y decía que si lo atacaba, se le montaba, lo tomaba de la quijada y lo hería. ¿Qué pasó? Que la reacción de David era diferente a la que cualquier persona común y corriente, cualquiera de nosotros viendo un oso o un león en un contexto de peligro hubiéramos tenido, de salir corriendo y huyendo. ¿Qué pasó cuando David estaba frente al filisteo y
y dijo: yo a este filisteo lo voy a liquidar. Y literalmente antes de haberlo matado, de haberlo volteado con la honda, ya había declarado que todos iban a ver con sus propios ojos que no hace falta la espada para matar al enemigo, porque esa batalla es del Señor. ¿Qué pasaba en la mente de David? Y es que Dios había puesto la mano en la mente de David. Es que David tenía la experiencia del poder de Dios sobre su vida. Tenía la experiencia de la comunión, de la visitación de Dios, de llevarlo a Dios consigo y de adorarlo y de buscarlo y de pedirle la solución y buscar las fuerzas en Él. Tanto cuando estaba con las ovejas de su padre, cuando estaba ya escondido en el campo, cuando estaba en medio de la soledad, cuando nadie lo reconocía. Tenía la experiencia de cómo Dios lo cuidaba, de cómo Dios lo guardaba y hacía pasar en los momentos de dificultad, hacía volver a pasar por el corazón los recuerdos del amor, del poder y de las cosas que Dios había hecho sobre su vida. Y eso le daba fuerza y le daba valor para no huir de las situaciones, sino para poder hacerle frente. Y cuando Dios encuentra a un hombre así que le cree a Dios, entonces lo hace depósito de su poder, de sus revelaciones, como a José. Lo hace, le abre puertas, hace cosas poderosas, sobrenaturales, cosas hermosas, maravillosas, para que todos puedan ver que no es con espada, no es con lanza, no es con jabalina, sino es con el poder de Dios y es con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no sé vos, pero yo quiero entrar en un tiempo así como ese en mi vida. Y que cuando llegue ese momento bisagra donde Dios tiene que hacer algo con vos y conmigo para promocionarnos a un nuevo nivel, estemos preparados, estemos caminando con Dios, hayamos estado en la búsqueda, construyendo espiritualmente, construyendo un camino, construyendo una vida espiritual de manera tal que yo pueda tener esa cobertura para resistir la prueba, para ver al enemigo pequeño, para conocer del poder de Dios, para declarar de las maravillas de Dios, para no achicarme, para hacerle frente, para ir a la conquista, aunque los tiempos en el día de hoy digan que son tiempos de crisis o de dificultad. Saber que Dios está conmigo y que Él es quien me prospera, Él es quien me levanta, me multiplica y trae tiempos de expansión, de ensanchamiento y de multiplicación sobre esta casa espiritual y sobre cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén?